Bueno, hola chiquillos, hace tiempo que no hacía video por falta de tiempo, así que voy a tratar de tocar los puntos más esenciales de este tema para no hacerlo tan largo el video, porque la verdad siempre me paso. Bueno, entonces, ¿qué es el pericardio? El pericardio normal es un saco de doble capa. Está compuesto por una capa visceral, que es la que está más cercana al corazón, y tiene una membrana serosa, y está compuesto por la otra capa, que es la parietal, que es la más externa, que tiene una membrana fibrosa. Estas capas están separadas por el líquido pericárdico, que es un infiltrado, un ultrafiltrado plasmático, y es producido por el pericardio fibroso. La cantidad de este infiltrado está entre 15 a 50 mililitros que se produce. Y la capa más alta del pericardio, la capa no, sino la parte más alta es el asta de Hallen. Dato curioso, pues. Bien, entonces, ¿para qué sirve el pericardio? El pericardio es como una bolsa amortiguadora, la cual facilita los movimientos del corazón y e impide la dilatación repentina de las cavidades cardíacas, principalmente o particularmente lo que son las aurículas y ventrículos derechos, durante el ejercicio y la hipervolemia. También se encarga de fijar la posición anatómica del corazón y retarda la propagación de infecciones de los pulmones y las cavidades pleurales a la víscera cardíaca. Bien, existen pacientes que no presentan pericardio. Estas pueden ser por causas congénitas o por cirugía. Eh, por lo general, estos tipos de pacientes no originan una enfermedad clínica, pero en los casos de defectos parciales pericárdicos izquierdos, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda pueden sobresalir a través del defecto. Y sucede como lo que pasa en la hernia inguinal, cuando el conducto inguinal se rompe. ¿Qué es lo que sale ahí? Las vísceras. ¿Y qué pasa con esas vísceras? Estas vísceras se estrangulan y producen una isquemia. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que pueden sobresalir en este caso? La arteria pulmonar izquierda y la aurícula izquierda. Al estrangularse la aurícula izquierda puede causar una muerte súbita. Pero bueno, no pasa nada. Estos casos son muy raros, pero bueno, es importante que lo sepan. Entonces, existen 4 tipos de enfermedades del pericardio, las cuales son la pericarditis aguda, pericarditis constrictiva y el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. En este video les voy a hablar solo, creo, de pericarditis aguda por factor tiempo. Entonces, la pericarditis aguda es el proceso patológico que más afecta al pericardio y existen 4 características diagnósticas principales, que son el dolor torácico, el roce pericárdico, el derrame pericárdico y las manifestaciones o alteraciones en el electrocardiograma que vamos a ver. ¿Cómo es el dolor torácico? El dolor torácico de la pericarditis aguda es similar al del infarto agudo al miocardio y por eso se suele confundir mucho. ¿Por qué? Porque es un dolor retroesternal en el área precordial izquierda irradiado al brazo izquierdo, hombro izquierdo, irradiado al cuello, hombro y brazo izquierdo. Y es bastante igual. ¿Cómo se puede diferenciar? Ojo, que no en todos los pacientes pasa esto, pero bueno, en algo nos podría servir. Cuando un paciente tiene pericarditis aguda, al sentarse y hacer la cintura hacia adelante, presenta una sensación de alivio o bienestar. Y el dolor se intensifica al estar en decúbito dorsal, en la pericarditis aguda. A veces el paciente presenta también podríamos decir, otra modificación del dolor que se da cuando este dolor es consecuencia de una inflamación
pleural acompañante. Entonces, el paciente, en lugar de sentir un dolor opresivo, es un dolor de tipo punzante y se agrava con la inspiración y al toser. Entonces, eso es cuando el dolor es consecuencia de una inflamación pleural acompañante. ¿En qué otra cosa se parece la pericarditis y el infarto agudo de miocardio? Bueno, también que va a haber en la pericarditis aguda un aumento de los biomarcadores séricos de daño al miocardio, como son la troponina y la creatina sinasa MB, que resulta como afectación concomitante del epicardio en el proceso inflamatorio, o sea, hay una epimiocarditis y da como resultado la necrosis de los miocitos. Por eso se suele confundir también con el infarto. Sin embargo, estos incrementos en la pericarditis aguda van a ser pequeños. En el infarto al miocardio el incremento es bastante mayor. Ya, entonces hay que diferenciarlo en ese sentido. También lo podemos diferenciar en las alteraciones en el electrocardiograma, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, por otro lado, hay pacientes que tienen pericarditis y no presentan dolor. ¿Y en qué casos se dan? Se dan en la pericarditis tuberculosa de evolución lenta y en la pericarditis después de radiación y las formas neoplásicas urémicas y constrictivas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora tenemos el frote pericárdico. El frote pericárdico, ¿cómo les explico? A ver, cuando una persona tiene pericarditis aguda, se dan deposiciones de fibrina en el líquido pericárdico. Entonces, por esta deposición de fibrina hay un mecanismo de fricción que provoca un ruido. Entonces a eso se le llama frote pericárdico. Ese ruido es audible en algún punto en cerca de los 85% de los pacientes con pericarditis aguda y puede poseer incluso 3 componentes por cada ciclo cardíaco. Este tiene un tono alto y se caracteriza o se describe por ser un ruido raspante en rayadura o en rascadura. Se puede percibir a menudo al final de la expiración con la persona erecta y la cintura flexionada hacia adelante. Bien, conforme a lo que es el electrocardiograma, en la pericarditis aguda sin derrame masivo, por lo regular muestra cambios que son consecuencia de la inflamación subepicárdica aguda. La pericarditis aguda evoluciona en 4 fases. La primera fase, vamos a encontrar una elevación amplia de los segmentos ST. A menudo este segmento lo vamos a ver cóncavo hacia arriba y abarca 2 o 3 de las derivaciones corrientes de las extremidades. Y B2 a B6 con depresiones recíprocas solamente en ABR y a veces en B1. Asimismo se advierte depresión del segmento PR por debajo del segmento TP que refleja la afectación de la aurícula. Por lo regular no se advierten cambios significativos en los complejos QRS. Después de algunos días los segmentos ST se normalizan, que ya es la etapa 2, y solamente en ese momento o incluso más tarde las ondas T se invierten, que es la etapa 3. Semanas o meses después de comenzar la pericarditis aguda, los trazos del electrocardiograma se normalizan, que ya es la etapa 4. A diferencia del infarto agudo del miocardio, que son convexas las elevaciones de ST y la depresión recíproca por lo común es más notable. Y estos cambios se pueden normalizar en términos de 1 o 2 días. Bueno, veamos conforme a lo que es la onda Q. Veamos, quiero ver. A veces surgen ondas Q con pérdida de la amplitud de la onda R e inversiones de la onda T, que suele observarse en términos de horas antes de que los segmentos ST se tornen isoeléctricos. Bien, conforme al derrame pericárdico, por lo común se acompaña de dolor y
los cambios del electrocardiograma ya mencionado o ambos elementos, así como el llamado alternante eléctrico. El derrame comentado asume importancia especial clínica cuando evoluciona a un lapso relativamente breve porque puede culminar en taponamiento cardíaco. En lo que es la exploración física, a veces es difícil diferenciarlo en la cardiomegalia, pero los ruidos cardíacos pueden ser más débiles en el caso del derrame pericárdico. En el caso del frote y el impulso apical pueden desaparecer y el líquido pericárdico puede comprimir la base del pulmón izquierdo y generar el llamado signo de Ewart, que es una zona imprecisa de matidez y mayor frémito. Más hacia el ángulo del omóplato izquierdo. En la radiografía de tórax se puede observar un agrandamiento de la silueta cardíaca con una configuración en botella de agua, pero puede ser normal. Bien, la pericarditis se clasifica, bueno, tenemos dos clasificaciones, está la clasificación clínica y la etiológica. Clínicamente la pericarditis se clasifica en pericarditis aguda, que es la que dura menor de 6 semanas. Esta a su vez va a tener dos tipos, que es la fibrinosa y por derrame, que puede ser un derrame seroso o un derrame sanguinolento. Luego está la pericarditis subaguda, que es la que dura de 6 semanas a 6 meses. Y puede ser por derrame constrictiva y constrictiva. Y la pericarditis crónica, que es la que dura más de 6 meses. Bueno, sí, es mayor de 6 meses. Puede ser constrictiva por derrame y adherente o no constrictiva. En el caso de la pericarditis, la clasificación etiológica, esta puede ser pericarditis infecciosa por virus o por patógeno, tuberculosa, micótica y entre otras infecciones. La pericarditis no infecciosa, que puede ser por un infarto agudo del miocardio, uremia, neoplasias primarias o metástasis tumorales al pericardio, mixedema, colesterol, quilopericardio, traumatismo, que a su vez pueden ser penetrantes de la pared del tórax o no penetrantes. Por disecación de la aorta, por posradiación, por policerositis familiar recurrente, pericarditis familiar, enanismo de Mullibray, idiopática aguda, enfermedad de Whipple, sarcoidosis, etcétera, etcétera. Y está la pericarditis posiblemente vinculada con hipersensibilidad o autoinmunidad, en las que se encuentra la fiebre reumática, conjuntivopatías, fármaco-inducidas y después de lesiones del corazón, como después del infarto agudo al miocardio, después de una pericardiotomía o por un postraumática. Bueno, los criterios de mal pronóstico para la pericarditis aguda son los siguientes. Vamos a tener los mayores y los menores. En los mayores, los pacientes presentan fiebre mayor a 38 grados Celsius, su curso es subagudo, presentan derrame severo, taponamiento cardíaco y no responden a los AINES. En los menores, presentan una miopericarditis, inmunodepresión, trauma y anticoagulación. Cuando los pacientes llegan a presentar cualquiera de estos criterios, se debe de ingresar inmediatamente a cardiología. El tratamiento va a ser en base a los criterios que estos presenten. Por ejemplo, como vemos acá, si se presentan de 2 a 4 criterios, ya sea por dolor torácico, roce pericárdico, cambios en el electrocardiograma o por derrame pericárdico, el tratamiento de primera línea es aspirina o AINES, más colchicina, más restricción del ejercicio. Los fármacos de segunda línea es
a dosis bajas de corticosteroides en caso de que esté contraindicado la aspirina, los AINES, la colchicina, o después de que se esté después de excluir una causa infecciosa. Bien, en el caso de la pericarditis recurrente, después de estar libre de los síntomas en un intervalo de 4 a 6 semanas, la primera línea es aspirina o AINE más colchicina más restricción de ejercicio. Segunda línea, una dosis baja de corticosteroides, igualmente en caso de que se esté contraindicado la aspirina, AINES, colchicina y después de excluir una causa infecciosa. Es igual, ¿verdad? Como la que vimos en la primera. ¿Qué va a cambiar? La de tercera línea y cuarta línea. En la tercera línea vamos a administrar inmunoglobulinas intravenosas o anakinra o azatioprine. Y en la cuarta línea ya sería una pericardioctomía. Las dosis bajas de corticosteroides son consideradas cuando hay contraindicaciones de otras drogas o cuando hay una respuesta incompleta a la aspirina, AINES, y colchicina. En este caso, los científicos han considerado añadir estas drogas y reemplazarlas con otra terapia antiinflamatoria como la azatioprine, que tiene una acción más corta comparada con la inmunoglobulina o la anakinra. La anakinra es un fármaco que se encarga de neutralizar la actividad biológica de la interleucina 1 alfa y beta al inhibir por mecanismos competitivos su unión al receptor de tipo 1 de la interleucina 1. Por otro lado, tenemos la colchicina, que reduce la respuesta inflamatoria consecutiva a la deposición de cristales de urato en las articulaciones, ya que disminuye el flujo leucocitario e inhibe la fagocitosis de los microcristales de urato, con lo que reduce la producción de ácido láctico, evitando un pH ácido y con ello la precipitación de los cristales de urato. Bueno, y la azatioprine, que sintetiza bloques de purinas y ADN e inhibe la proliferación linfocitaria. Bien, las indicaciones quirúrgicas van a estar dadas para la pericarditis constrictiva crónica, pericarditis recurrente que no responde, no respondedora. Derrames pericárdicos crónicos no respondedores a pericardiocentesis y la necesidad de biopsia pericárdica para el diagnóstico, y para el derrame loculado no accesible por pericardiocentesis. Y la ventana pericárdica en grandes derrames recidivantes en pacientes no candidatos a cirugía. Importante. ¿Qué hay de nuevo en las herramientas diagnósticas? Bien, la tomografía computarizada, que nos va a ayudar a localizar las calcificaciones pericárdicas, a objetivar causas extracardíacas, signos de inflamación, derrames loculados. La resonancia magnética, que caracteriza mejor el tejido, la repercusión sobre la función cardíaca y diferencia la miocarditis versus infarto de miocardio, y los derrames loculados. PTC, que nos ayuda a aumentar la captación, identificar el origen tumoral en caso de existir uno primario, la infección o un aumento de recidivas. Bueno, ya para concluir, es importante que conozcamos de manera de resumen los siguientes 5 acápites, o sea, que lo tengamos en mente y que no se nos olvide. Entonces, ¿cuáles eran los 4 criterios diagnósticos para la pericarditis? Era el dolor torácico, derrame pericárdico, el roce pericárdico y las alteraciones en el electrocardiograma. Los criterios de mal pronóstico, que eran los mayores y los menores. Los mayores
estaba la temperatura mayor a 38 grados Celsius, derrame masivo, ¿cuál era el otro? Taponamiento cardíaco y no responde a los AINES. Y los menores que son miopericarditis, inmunodepresión, trauma y anticoagulación. Después, ¿cuál es el manejo de la miopericarditis? Bueno, se recomienda realizar una angiografía coronaria en el caso de los pacientes con pericarditis que se sospeche que tengan una miocarditis asociada. La angiografía coronaria es recomendada para descartar cualquier síndrome coronario agudo. También se recomienda realizar una resonancia magnética cardíaca que es recomendada para la confirmación de cualquier afectación miocardíaca. La hospitalización, que es recomendada para el diagnóstico y monitorización de los pacientes con afectación miocardíaca. Y se debe de evitar y descansar de las actividades físicas más allá de las actividades sedentarias normales por un periodo de 6 meses. Esto aplica para personas atletas y no atletas. Y se debe de empezar la terapia antiinflamatoria empírica ya que se debe considerar el control del dolor torácico. Entonces, las pruebas diagnósticas, que son la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la PTC. Eso sería.